Mi amado John Alexander, buenas noches. Valentina, Sara Valentina, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola, profe, estamos aquí compartiendo pantalla y todo, y Ah, espacio. bueno. Listo. Ahí Bien, los veo, gracias pero a súper, Dios. vale. Bien. Estaba pensando en que a veces pienso que me puedo equivocar y entro a la otra clase. Ya me ha pasado. Santo Dios, pero bueno, creo que estamos donde estamos. Bien, mis hermanos, hola Jamie, ¿cómo está? Oremos al Señor y arrancamos porque creo que hay que hacer la labor que corresponde hoy. Faltan varias exposiciones, entonces la que más podamos hoy. Oremos al Señor. Mi Señor, te damos gracias porque nos brindas nuevamente llegar hasta este viernes para concluir esta semana de clases, de diferentes trabajos. Y Padre, gracias porque podemos llegar a este último momento donde falta un último bloque de clase. Queremos rogar tu bendición. Queremos rogar, Señor amado, que tú nos acompañes, nos guíes, que tu espíritu, Señor amado, nos permita llegar hasta el final con tranquilidad, con gozo, pero con una mente abierta para aprender, entender y para poder, Señor amado, también compartir aquellas cosas que tú crees conveniente que debemos compartir. Rogamos toda bendición de lo alto sobre nuestras vidas en Cristo, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanitos. Entonces, teniendo en cuenta que ayer alcanzaron nomás 2 hermanos, entonces vamos a intentar a ver cuántos logran pasar hoy. Estamos hablando del tercer grupo de dones, que es los dones espirituales. No sé a quién le correspondió dones espirituales. En este caso, bueno, a Sara Valentina le tocó dones espirituales. Perfecto. Listo, mi hermanita. Hágale pues, somos todos suyos. Mm. Te va con manita. A veces el internet es un poquito flojo, pero no importa. Ahí vamos avanzando. Ya casi, Ujú. creo. Bueno, mientras tanto, pues los saludo. Buenas noches a todos. El tema que me correspondió fue los dones que da el Espíritu Santo. Y para ir no perder tiempo, mientras tanto les digo que el pasaje base está en Primera de Corintios capítulo 12 del versículo del 1 al 31. Pues no lo vamos a leer todo porque es muy extenso. Pues les quiero preguntar si me escuchan bien ahí. Sí, está bien, Sara. Señora. Listo. Sí, Bueno, gracias. Entonces, dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque esto es dada por el Espíritu, Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, bien, pueden ver ya la presentación. sí, señora. ¿Sí? Listo. Está bien. Entonces, bueno, el pasaje ya lo leí y voy a pasar en positivo, a ver si me deja. Listo, entonces es ese. Básicamente, los capítulos anteriores eran como de exhortación porque es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Esta iglesia tenía varios problemas,
Entonces, por eso el apóstol les escribe eso. Sin embargo, comienza el capítulo 11 diciendo, a pesar de todo lo anterior, no quiero que ignoremos acerca de los dones espirituales, porque eso era algo básico que tenía, digamos, el creyente o que se manifestaba en el creyente en la iglesia primitiva. Entonces, en el versículo 2 ya nos empieza a decir que antes éramos éramos gentiles en el sentido de que teníamos otros dioses. Sin embargo, comienza a decir que en el versículo 3 relaciona al Espíritu Santo con Jesús y dice que todo el que sea contrario a Jesús no tiene el Espíritu Santo, pero el que dice que sí tiene, si Jesús es el Salvador, entonces sí tiene el Espíritu Santo. Y como que hace un puente entre el Espíritu Santo y Jesús. Ya más adelante empieza a hablar de los dones. Entonces, vamos a ver qué es un don. La palabra ay no, acabamos de salir de griego, harisma, esa palabra significa don y aparece en el versículo 4, dice cuando hay diversidad de dones, harisma. Entonces, ¿qué es un don? Don significa, o dádiva, significa regalo de Dios, es algo que Dios nos da. Y pues en este caso es de uso personal para la edificación de la iglesia y son repartidos según la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros puede tener un don diferente al que tiene la otra persona. ¿Y cómo sé? Pues ya más adelante, cuando se manifiesten, ya lo vamos a mirar. Pero por decirlo así, no es decisión de uno, sino que es el Espíritu Santo el que nos lo da según Él quiere. Entonces, los dones espirituales son 9, según este pasaje, y se pueden dividir de la siguiente manera, o clasificar de la siguiente manera. Tenemos los dones de revelación, aquellos que muestran cosas que están ocultas pues según nuestra carne, ¿no? Según nuestro conocimiento no sabemos cosas y Dios las va mostrando. Por ejemplo, que la palabra de sabiduría son aquellas cosas que Dios, digamos, utiliza como para solucionar situaciones, por decirlo así. Es como qué hacer en una situación específica, una situación difícil que es difícil de resolver. Y pues eso precisamente fue lo que pidió eh, Salomón, cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, él pidió palabra de sabiduría. ¿Y en qué situación lo utilizó? Él lo utilizó, digamos, cuando fue el caso de la mamá que tenía, las mamás que tenían bebés y así, y dijo que lo partieran por la mitad. Eso fue como que utilizó ese don que Dios le dio. Eso es palabra de sabiduría. Uno saber utilizar, uno tener la sabiduría para resolver situaciones. Y eso solamente viene de parte de Dios, ¿sí? La palabra de conocimiento es mostrar, cuando Dios le muestra cosas a uno, cosas que están ocultas. Digamos, es más sobre todo utilizado cuando hay pecados ocultos y Dios los saca a la luz por medio de visiones. ¿En qué caso se utilizó este don? Cuando el apóstol, cuando fue lo de Zafira, Ananías, ¿se llama? Ananías y Zafira, Dios le reveló al apóstol Pedro que ellos estaban cometiendo pecado porque no habían entregado todo lo que dijeron que iban a entregar, de la ofrenda que iban a dar, de la hacienda que vendieron. Entonces, ahí mismito, el apóstol Pedro los confrontó y les dijo, ¿por qué entró en su corazón el hacer esto? Ustedes saben que eso está mal, entonces va a tener consecuencias. Y eso es, que Dios le mostró a él cosas que estaban ocultas, cosas que nadie más sabía sino solamente ellos, ¿sí? El discernimiento de espíritus es ver las cosas sobrenaturales tal cual como son. ¿En qué caso se utilizó? Cuando iban a sitiar la ciudad donde estaba el profeta Eliseo, y el rey los mandó a sitiar la ciudad donde estaban. Entonces el siervo de Eliseo se preocupó y les dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces Eliseo le dijo, no te preocupes, hay más con nosotros que los que están con ellos. Entonces él oró a Dios y le dijo, Dios, por favor, muéstrale como lo sobrenatural. Entonces ya el siervo de Eliseo como que Dios le abrió los ojos y vio que había un ejército alrededor del monte, hay un ejército ahí con carros de fuego y todo eso, y era el ejército de ellos. Ese tipo de cosas no se ven en lo natural. Estos dones de revelación son cosas que no se ven, son como el de sabiduría, es como, ¿cuál solución le doy a esto que sea verdaderamente de parte de Dios? Los segundos dones son de poder, para mostrar el poder de Dios.
está el don de milagros, que no necesariamente son sanidades. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino en aquella boda, eso es un don, el don del milagro manifestado en la vida de Jesús, ¿cierto? El don de milagros, de hacer cosas sobrenaturales que muestren el poder de Dios, no necesariamente que sean sanidad. Por ejemplo, también lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando fueron a trabajar y a alguien se le hundió el hacha, y dijo, ay, esa hacha es prestada. Entonces el profeta dijo, no te preocupes, y como que extendió la mano, hizo brotar el hacha. Esas son cosas milagros que muestran el poder de Dios, que no necesariamente son sanidades. Y por las sanidades sí es en efecto pues, sanidades físicas, de restauración y todo eso. Y lo podemos ver cuando el Señor Jesús levantó al paralítico. Ahí podemos ver ese don de sanidad y pues en muchas otras ocasiones, ¿no? El don de la fe es para mostrar el poder de Dios. Y esa fe es una fe no como la que todo el cristiano tiene, sino que es una fe que va más allá de esa fe, es decir, una fe como don. ¿Cómo se utiliza esa fe como don? ¿Cuándo fue utilizada? Por ejemplo, cuando Dios le manda a hacer algo a uno que eso no tiene sentido, pero uno confía plenamente en Dios. Por ejemplo, cuando Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, eso es algo que no tenía sentido. Sin embargo, Abraham tuvo ese don de fe y confió en Dios, aunque eso no tuviera sentido, ¿sí? Y confió tan plenamente que hasta lo último, Dios, hasta cuando ya tenía el cuchillo en la mano y lo iba a matar, y ahí sí envió el ángel y Dios proveyó para ese altar. Y no solamente se dio en esa ocasión, sino también hoy en día. Por ejemplo, hay un testimonio de un evangelista que Dios simplemente le dijo, váyase para el aeropuerto. Y él no preguntó, simplemente se fue para el aeropuerto y a Dios le dijo, alista las maletas. Ay, bueno, espera, termino aquí y ya te doy la palabra, Daniel. Vaya, alista las maletas y váyase para el aeropuerto. Entonces él como no alistó las maletas y no preguntó nada y pues confió y fue para el aeropuerto y alguien le compró el tiquete y todo y tuvo que viajar y todo, pero fue espontáneo, o sea, obedecer sin preguntar, sino simplemente confiar. Esas son cosas que a veces se nos dificultan como cristianos. Sí, Daniel. No, si quieres terminé ya, pregunta. Ah, está bien. Bueno, y ya el tercero, de la tercera categoría, son los relacionados con el habla. Y esto tiene que ver pues sí, con las cosas que salen, las palabras que salen de nuestra boca o la interpretación. Bueno, ahí vamos a ver. Lenguas espirituales es el primero. Y esto fue una manifestación que se dio en el día de Pentecostés. ¿Sí? No hay como esa claridad que haya pasado en el Antiguo Testamento, sino que fue en ese momento de Pentecostés que dice la palabra de Dios que según el Espíritu les daba que hablasen, es decir, ellos no tenían, digamos, plena conciencia de lo que decían, sino que era el Espíritu Santo el que los iba utilizando. Ahora, dice aquí en el capítulo 14 que hablar en lenguas es de provecho personal. Pero si alguien tiene la interpretación de lenguas, es mucho mejor para la edificación de la iglesia, porque la persona no entiende lo que está diciendo, pero son lenguas espirituales y pues obviamente algún provecho tiene que sacar, un provecho personal. Pero si alguien tiene interpretación de lenguas, pues es mejor porque ya podemos entender qué es lo que el Espíritu está diciendo, ¿sí? Y eso sería pues lo ideal para la edificación de la iglesia. No hay en la Biblia algún don que sea interpretar lenguas. Cuando fue lo de Pentecostés, personas entendían qué era lo que estaban diciendo, pero eso no era un don, ¿sí? No hay eso en la Biblia que se nos pueda decir que este fue el momento específico, ¿no? Pero pues sí lo hay porque pues ahí dice que lo hay, ¿no? Y por último está la profecía, que es dar palabra de parte de Dios en una situación específica. Digamos, es mostrar algo que va a pasar, sí, también puede ser exhortación, etcétera, pero uno diría, ¿cuál es la diferencia entre profecía y palabra de conocimiento? Si Dios está mostrando cosas que están ocultas. Pues la profecía tiene que ver más con que Dios manda a decir esto y por eso tiene que ver con el habla, es que Dios manda a decir esto o aquello y no necesariamente el que sea, ¿qué? No se necesita ser profeta para tener don de profecía. Por ejemplo, cuando el rey Josafat estaba en esa situación
de que no iban a ganar porque era más poquito ejército y adoran y vencen con alabanza. El que le dijo eso, que hicieran eso, era alguien sobre el cual cayó el espíritu de Dios. Bueno, ahí están las citas para que los busquen si quieren. Ese hombre no era profeta, pero Dios le dijo, ve y diles esto o aquello, ¿sí? Y bueno, para no demorarnos más, podemos ver la diferencia que hay entre el bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. El bautismo, pues ya lo veíamos, la llenura también, que el bautismo sea en la conversión, que la llenura es la santidad de una continua, pero cuando sean los dones del Espíritu Santo, hay un apoderamiento de él y es momentáneo, es decir, no es que desde que la persona se levanta está haciendo eso hasta que se acuesta a dormir, pues no sé si sería lo ideal o no, pero pues no pasa, la persona que tiene los dones no tiene una vida súper, no, una persona normal, natural, pero que es utilizada por Dios y esos dones se dan en momentos específicos, es decir, Dios específicamente en un momento, por ejemplo, le muestra cosas, en un momento específico hace milagros, en un momento específico le habla, en un momento específico, no es que sea todo el día, sino que son momentos específicos. Y pues eso es todo. Creo que Daniel ibas a preguntar algo o decir algo. Sí, digamos, bueno, de lo que encontraste de fe, y bueno, no sé, siempre he tenido esa duda, sobre todo con el tema de cuando se habla que el don espiritual es la fe, porque a veces no sé si lo entiendo mal o no sé cómo hay que entender el don de la fe, porque partiendo de lo que has comentado y bueno, de lo que habitualmente uno cree, eso sería el que está más presente en todas las personas, en todos los cristianos. Bueno, sabemos que hay algo que es necesario para la salvación, que es la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es apartarnos del pecado y la fe es acercarnos a Dios. Pero según los dones del Espíritu Santo hay niveles de fe también, hay niveles de confianza en Dios y hay personas que se les facilita más confiar en Dios que otras, así como hay personas que se les facilita más arrepentirse que otras personas. Pero este don de fe es un don que ya tiene la persona, o sea, que Dios se lo da y como decía, es confiar plenamente en Dios. Y eso es algo que nos falta a muchas personas. Que si a Dios le dice, ore por tal persona, uno, ay, ore por tal persona que se va a sanar. Yo la voy a sanar. Entonces, si uno viene, ay, pero es que no sé, y si no la sanas, y si no pasa, y si tal cosa, uno le pone peros, pero la persona que tiene el don de fe no tiene ninguna duda o si la tiene, Dios la quita, o no sé, es que no lo tengo. Pero la persona que tiene ese don de fe no tiene dudas de que Dios sí va a hacer ese milagro, de que Dios lo va a hacer. Ahora, como daba el ejemplo, esa persona confía plenamente en Dios, aunque lo que le diga aparentemente no tiene sentido. ¿Sí? Abraham confió en Dios, aunque eso no tuviera sentido. No se puso a decir, Dios, pero es que tú dijiste que uno no debe matar, por ejemplo. Dios, pero tú dijiste que era el hijo de la promesa. No, esas cosas sí las había hecho Dios, como que se está contradiciendo, pero no le puso peros al asunto y simplemente confió. Es el don, como que también es difícil, pero no es la fe natural del cristiano, sino que es una fe que es más allá de esa fe que tenemos. ¿Sí? Pero ahí yo tengo una duda, porque, bueno, está bien la trazabilidad que entendemos que Abraham era un hombre de fe, pero, digamos, en lo que medio entiendo como tal, él no vio una revelación, no sé si tuvo esa revelación del Espíritu Santo como tal, o cómo fue que, digamos, el desarrollo de la fe de Abraham, de pronto lo entiendo que fue muy diferente a lo que ya entendemos como tal, como los dones espirituales. No sé si de pronto estoy errando y no sé si la trazabilidad es tan fácil hacer de los dones espirituales o de entiendo que el Espíritu Santo siempre ha estado presente, pero no sé si la trazabilidad con el Antiguo Testamento se puede hacer así simplemente o no simplemente, sino porque se evidencia algo en la persona, entonces desarrolló ese don.
Pues digamos que yo utilicé también algunos casos del Antiguo Testamento, pues porque pude ver esos dones ahí también. Por ejemplo, lo que les comentaba, esos ejemplos de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, de Génesis, de Segunda de Crónicas, creo yo que eran los dones del Espíritu Santo manifestándose. Sin embargo, en Primera de Corintios 12 ya sabemos que son dones del Espíritu Santo, es decir, ya tenemos esa revelación de que es eso lo que estaba pasando ahí. Sí, digamos, el don de profecía se veía también, por ejemplo, en los profetas, que los profetas decían, Dios manda a decir esto, Dios manda a decir aquello. Y esos dones estaban presentes ya, dones del Espíritu Santo, pero ahora sabemos que se llaman así, ¿sí? Con esta carta que dio el apóstol Pablo, sabemos que ahora son, le podemos llamar, como por decirlo así, tener un orden, tener una, llamarlos por un nombre y así. Pues eso pienso yo. María José va a hacer un comentario, una Sí, sí, pregunta. señor. A mí me gustaría saber algo precisamente de lo que estaba hablando Daniel. Me gustaría saber algo y es que mis papás, pues tenemos un banco de alimentos. Es una empresa ya, gracias a Dios, ha ido creciendo bastante. Pero miren que en medio del proceso ha pasado algo curioso que siempre ha llevado a mis papás a la fe y a la dependencia. Y según lo que entiendo que dice Sara, es que hay una fe de convicción para creer y otra fe que te lleva a depender de Dios, si estoy entendiendo bien. Y quiero contar algo que nos pasó como una anécdota de lo que nos pasó para ver si estoy entendiendo bien lo que quiere decir Sara, pues porque quiero entender bien el tema. Hubo una vez en que pues estábamos muy mal económicamente y íbamos a hacer una contratación en un pueblo, no sé si lo conocen, se llama Carmen de Carupa. Queda arriba, arriba en la montaña, pero por Cundinamarca. Y mis padres no teníamos gasolina en el carro, teníamos la aguja totalmente en ceros, de la gasolina totalmente en ceros. Y mi mamá se subió a la camioneta y le dijo a mi papá, eso de que como que uno sí tiene mucha fe y el otro está como no, pero qué tal cosa, pero sí de pronto esto, pero sí de pronto. Mi mamá le decía a mi papá, vamos a ir porque Dios prometió que nos daría el contrato, entonces vamos a ir. Mi papá dijo, pero no tenemos gasolina, ¿cómo vamos a ir? Dijo, no importa, vamos, el Señor nos llevará. Entonces mi papá intentó prender la camioneta prendió y estaba, mejor dicho, en ceros, ni siquiera tenía reserva. Y Carmen de Carupa, donde vivíamos, Chía, queda aproximadamente a 2 horas y media, porque tiene troche y una cantidad de cosas. Mis papás en todo el camino, pues claramente mi mamá orando, Señor, tú sabes que nosotros confiamos en tu promesa, en lo que nos has dicho, esto, lo otro. Y llegaron a Carmen de Carupa y apenas se estacionaron, la camioneta se apagó y se le cayeron las llantas. O sea, fue tanto esfuerzo que quedó así en el piso de la camioneta. Y mi mamá obviamente dándole gracias al Señor, mi papá sorprendido, que no podía de la sorpresa, o sea, él puso algo para tapar lo de la gasolina, para no ver que no tenía gasolina y que estaban andando sin gasolina. Y claramente llegaron ahí, ¿por qué? Por fe, porque ellos podrían haber dicho, no, pues no vamos, no tenemos gasolina, o un bus o lo que sea, pero mi mamá dijo no, empezando que la camioneta fue como la primera ganancia que tuvimos de la empresa. Entonces mamá dijo, como el Señor nos prometió que nos iba a dar el proyecto y es de nuestra empresa, entonces vamos a ir en la camioneta. Y así fue, sin una gota de gasolina, 2 horas y media de recorrido. Y lo que quiero decir con esto es que de esa es la fe que está hablando Sara, la fe de dependencia y de confianza plena en Dios, que es diferente a la de convicción a cuando Señor te recibo como mi Señor y Salvador. Y esa fe pienso yo en lo personal que no se le demanda a todo el mundo, sino a las personas que la necesitan o que necesitan ese don o que Dios les ha dado ese don. Ay, profe, yo tenía otra pregunta, qué pena. Dios, ¿cómo distribuye los dones? O sí, los dones espirituales, ¿cómo los distribuyen las personas? Bien, comenzando con el ejemplo que acaba de dar, me parece que es muy bueno para lo que significa realmente la fe como don, ¿sí? Porque la fe, todos somos llamados a tener fe en Cristo para la salvación, porque sin fe, pues va a ser imposible agradar a Dios, imposible que podamos llegar a la presencia del Señor. Entonces, esa fe es lo que su merced está llamando una fe de convicción, realmente una fe que estamos llamados a tenerla simplemente porque estamos tocados por el Señor. Y la otra es el don de fe, que es el don que se desarrolla y que Dios le regala a algunos específicamente para ciertas labores en su momento y punto, ¿sí?
y no lo tiene todo el tiempo, no lo tiene todo el mundo y tampoco es para todo el tiempo como en algún momento lo estaba manifestando Sara, ¿cierto? Tiene sus momentos específicos para hacerlo. Entonces podríamos mencionarlo así. La segunda pregunta que estaba mencionando es ¿cómo reparte Dios los dones espirituales? Sí, ¿cómo los distribuye o de qué manera los hace a la persona? O sea, ¿cómo y por qué llegan a la persona los dones? Ya, yo tengo entendido que la persona en el momento en que se convierte, así como cuando una persona cuando nace inmediatamente con unas habilidades o talentos que Dios le regala, ¿sí? Para el desarrollo de su vida y para que la persona, cuando tiene sus dones y talentos, la idea es que Dios le dio eso para que los desarrolle y pueda vivir de ellos el resto de su vida y con ellos pueda bendecir a Dios y pueda bendecir a toda la gente que está a su alrededor. Para eso son los dones y talentos o habilidades que Dios nos da cuando nacemos físicamente. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, entonces el Espíritu es el que nos da esos dones espirituales que nacen allí en nosotros, que necesitamos reconocerlos y desarrollarlos. ¿Cómo lo reparte Dios? ¿Cómo lo reparte el Espíritu? Eso sí es muy bravo, pero lo único que sé es que lo recibimos en el momento en que somos llamados por el Señor, en el momento en que el Señor nos llama a ser sus hijos. En ese momento se han repartido los dones espirituales para cada uno. Y como mínimo tenemos un don espiritual para que podamos desarrollar. Y ese don también es para el beneficio de toda la congregación en la cual nos encontramos, básicamente toda la iglesia en general, ¿no? No sé si ayuda un poquitico la respuesta. Sí, sí, señor, claro que sí. Entonces, de nada hacer, es que a veces en la iglesia cometemos el error de seguir como la experiencia del otro, ¿no? Y el otro habla en base a lo que Dios le dio y a lo que, y claro, obviamente hay ejemplos de vida y testimonios que se pueden utilizar como enseñanzas y reflexiones generales, pero por ejemplo a mí sí me ha pasado mucho que yo digo, por ejemplo, pero yo de pronto tengo este don y me identifico con tal persona y digo, de pronto ese es mi don, sí. Y después no, pero no, siento que no tengo para este don y después no, pero de pronto este fue el don que Dios me dio. Entonces podemos tener habilidades para varias cosas, pero para saber ese don específico que Dios trazó para tu vida, ¿cómo lo sabemos? Eh, es que soy de los que creo que una de las maneras de conocer ese don definitivamente es que Dios nos coloque en nosotros una inclinación hacia algo específico dentro de la comunidad cristiana. Dios va colocando algo en nosotros que nos motiva a algo que nos gusta más que lo demás, ¿cierto? Y entonces nos va llevando hacia eso. Entonces hay un gusto, personal hay un gusto que está allí. Y lo otro es que somos llamados también a revisar los dones. Y una de las maneras que hay que hacer, una de las maneras que se tienen para ayudar a saber cuál es mi don es también hacer un test. Alguien ha mencionado que podemos hacer los test para conocer los dones espirituales y me parece interesante que alguien lo pueda hacer, ¿cierto? Hay unos test específicos para dones. De pronto usted pueda bajar por internet test para conocer los dones espirituales y ahí le va a bajar, ahí puede salir diferentes test para que lo revise y mire y se puedan de pronto aplicar en la iglesia en algún momento. Yo mismo lo puedo hacer y revisar y yo después de revisarlo sigo lógicamente las especificaciones que da para poder llegar a las conclusiones y termino diciendo sí. Pues yo hace muchos años hice uno y me resultó que sí, que esos son mis dones. O sea, me pareció como bueno porque a mí fue aplicable realmente. Entonces, pues vale la pena porque ayuda un poquito, ¿no? Pero creo definitivamente que está en el llamado que el Señor va haciendo, el gusto que el Señor pone en nosotros por algo, la inclinación que coloca en nuestro corazón por algo específico dentro de la comunidad. Por ahí va el don. Bien, mi hermano John Alexander. Sí, profe, compañero, dos cosas chiquiticas. Primero, pues la palabra sí dice cómo lo reparte el Señor, cómo reparte los dones. Dice que lo reparte como Él quiere. Que Él lo reparte como Él quiere. Así dice realmente el versículo. Bueno, y número dos, yo creo en lo personal que los dones se pueden anhelar, se pueden desear, se pueden pedir. Por ejemplo, dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala y el Señor se la dará en abundancia sin reproche. O sea, el que reconoce que le falta sabiduría lo puede pedir y Dios se la da. También mismo Corintios dice que si alguien anhela un don, pues procure el de profecía para que pueda edificar a los demás. O sea que yo creo en lo personal que uno puede como pedir al Señor cierto don porque es mi anhelo, mi deseo, o que active cierto don en mi vida
Sin embargo, sí creo importante reconocer los dones que ya tenemos y activarlos, porque ¿para qué vamos a pedir otros dones si los que ya tenemos no los hemos usado? Sería lógico. Quería hacer ese comentario. Gracias, hermano John. Muy puntual y muy excelente el comentario. Gracias. Mi hermano Daniel. Profe, ¿está bien hacer la trazabilidad cuando uno mira los dones en el Nuevo Testamento y trazarlos hacia lo que ha pasado antes? Eso es, o sea, ¿está En bien? el Antiguo Testamento, Sí, no sé. lo que pasa es que siempre hay diferencia porque debemos reconocer que el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo viene sobre su iglesia de manera general. Entonces, en el Antiguo Testamento la presentación del Espíritu Santo era unas manifestaciones específicas en un momento dado para una persona específica y para un momento específico. Y ya, ¿sí? Y el don, para unos era de una cosa, para otros era de otra en un momento, pero no era algo como en el tiempo de hoy que fue derramado totalmente sobre la iglesia para que cada uno tenga sus dones y sus ministerios y etcétera, demás, ¿no? Entonces, es el mismo espíritu, claro que es el mismo espíritu, probablemente el don que se daba en el Antiguo Testamento o la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento probablemente usaba un don, claro que sí, que es el mismo que se da hoy, probablemente sí, pero entonces yo pienso que sí hay que hacer la aclaración que ahora es dado a todo el mundo, como lo manifiesta el Nuevo Testamento, mientras que en el Antiguo Testamento era solamente para un momento específico. Ahorita el don, bueno, es otra cosa, ¿no? El don era para un momento específico. Ahorita los dones se dan a la iglesia para todo el tiempo. Claro, con la persona puede tener el don y, por ejemplo, la persona puede tener el don de sanidad y puede orar por el enfermo y se sana, pero no siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? No siempre ese don va a estar totalmente para todas las personas en su momento. Entonces, sí es cuestión como de revisar que ahí sí hay una pequeña diferencia entre uno y otro, aunque lógicamente que el Espíritu Santo empieza su labor desde el Antiguo Testamento, lógicamente, ¿no? Y su llenura total va hacia el Nuevo Testamento. Listo, mis hermanitos. Bien, en cuanto a los dones, entonces había una pregunta por allí. Yo creo que le corresponde a quién, mi hermano Henry, creo que le tocaba. A mí, profe. Jamie. Ah, bueno, Sí, Jamie. pero a mí me toca un tema, bueno, voy a ir compartiendo, si se han dado cuenta tengo mala conexión. Si no escuchan bien me avisan, me dan a entender. Jamie, Compártelo y lo compartimos. Jamie, una preguntita. ¿Usted puede hacer la presentación en 10 minutos? Porque es que no nos queda mucho tiempo, hasta las 45. O tiene más de 10 minutos. Profe, el tema que tengo es muy interesante, que es uso y abuso de los dones en la iglesia. Si usted lo pone a consideración, ¿lo hacemos en 10 minutos o usted dirá, profe? Porque como es un tema que Sí, nos hace... es un tema amplio. Lo que pasa es que en 10 minutos, por eso pregunto, porque es que en 10 minutos es muy corto. En 10 minutos es muy corto, entonces se nos va el tiempo y sería como presentando la primera parte y la segunda parte nos la presentaría en la próxima clase el jueves, ¿le parece? Creo que tiene internet débil. Está malito. Toca que deje de presentar la cámara para que pueda hablar bien. Ahí está. Jamie, si quieres compartir las presentaciones y te las compartimos para que solo hable. Hola. Ahí estamos, ahí estamos. Sí. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Voy a tener un momento la cámara apagada para obtener mayor conectividad. Bueno, como les había dicho, a mí me toca el tema de uso y abuso de los dones del Espíritu Santo en la iglesia.
lo cual implica un tema que de una forma u otra nos confronta, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y estamos en un lugar establecido sirviendo al Señor. Y para este tema, uso y abuso de los dones del Espíritu Santo, bueno, como lo han mencionado los compañeros, la base va a estar, la base bíblica en 1 Corintios 12, que habla de los dones del Espíritu Santo, y el capítulo 14, que también habla muy puntual del hablar en lenguas. Pablo aquí señala la naturaleza en estos dos capítulos de los dones y la manera como deben ser ejercidos los dones. Una de las grandes dificultades que se han tenido en este siglo XX, el siglo XX posterior, son las confusiones, cuál es el uso de los dones. Y la pregunta es si los dones siguen activos en la iglesia o ya no están activos. Contestaba el compañero John Alexander y puntualizó esto muy claro y me gustó mucho. Él decía, independientemente de cómo estén concibiendo el sentido de los dones, nosotros como iglesia seguimos creyendo que los dones están activos en la iglesia. Pero esta controversia ha causado de algún modo algunas inclinaciones, dice Erickson en su libro, Teología Sistemática, por cierto, el que hemos estado estudiando, que se han dado dos grupos importantes, que es la parte de los pentecostales y los carismáticos, donde los pentecostales dicen sí se puede seguir ejerciendo los dones, pero los carismáticos dicen que estos dones, algunos dones particulares que le llaman milagrosos, espectaculares, como el hablar en lengua, la libertad, la liberación y la sanidad oral por milagros cesaron. Entonces, pero más que puntualizar esto, nosotros debemos tener muy claro lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los mismos. Hemos dado varias, definiciones muy concretas, cuál es el propósito de los dones, lo han mencionado los compañeros, son esas capacidades especiales, esa dádiva con que Dios ha dotado a la iglesia. Y por lo tanto, como iglesia y como creyentes, tenemos una mayordomía, debemos hacer una mayordomía especial de los dones. Y aquí en 1 Pedro capítulo 4, verso 10, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que todo creyente debe comprender el compromiso que tiene de ejercitar o activar los dones. Ahora, hay que ser conscientes que también podemos, cómo utilizamos los dones y que lo podemos hacer hasta de manera que no va acorde con la palabra de Dios. Por eso tenemos un compromiso ante Dios y también ante las demás congregaciones, las demás personas a las cuales Dios ha colocado a nuestro lado. ¿Esto por qué se da? Porque el uso de los dones del Espíritu Santo en la iglesia son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia misma. En 1 Corintios 12, 7, 14, 5, y como pueden ver en pantalla, y versículo 12 del capítulo 14, encontramos puntualmente que es para la edificación del cuerpo de Jesucristo, es decir, para nosotros. Entonces los dones que Dios nos ha dado y de los cuales nos ha dotado, tiene el implicativo que es el propósito, la función y el uso que se le debe dar es la edificación del cuerpo de Jesucristo. Quise acotar este segundo uso como algo importantísimo, porque cuando el apóstol Pablo, al utilizar el hablar de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, hace la similitud, la comparación con el cuerpo humano y cómo un miembro es necesario para el funcionamiento del cuerpo en general. Entonces, podemos decir también que de una manera significativa como parte contextual del pasaje bíblico, que los dones sirven y ayudan a mantener la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es importante porque uno de los abusos que también le podemos dar, que ahorita vamos a pasar allá,
partiría en una parte significativa de la falta de comprensión que tenemos de los dones espirituales y cómo deben funcionar en la obra del Señor. Todos los dones son importantes, aunque no todos sean igual de llamativos. Me pareció muy bonito esta parte, porque a veces catalogamos y nosotros tenemos la tendencia de considerar qué dones tienen las implicaciones más favorables que nosotros pertinentemente creemos en convicción subjetiva, pero la palabra de Dios nos habla de que todos los dones son importantes y que cumplen un papel fundamental en la iglesia. El Espíritu Santo, lo que mencionaba el compañero John Alexander, decía, el Espíritu Santo concede de los dones a quien quiere y como quiere. Es decir, Él dispone y Él es el que coloca los dones y Él los da de acuerdo como Él desea. Y es muy bonito también experimentar esto, porque a veces caemos en muchas tendencias que o nos han sido enseñadas o han sido malas prácticas que hemos adquirido, hemos escuchado, o nos lamentamos por no tener un don en específico, cuando Dios a cada uno nos ha dado los dones que sabe que podemos ejercer y que podemos colocar para su gloria y para la edificación de su iglesia. ¿Alguna pregunta hasta allí? Hasta aquí está claro, Jamie, y está interesante la presentación del Espíritu Santo y los dones de su abuso y de uso y abuso, sino que son las 8:43 y creo que va por ahí por la mitad tal vez. Sí, es que por eso, profe, estaba preguntando, porque si hay alguna pregunta por la segunda parte, pueda quedar para la siguiente clase o continúo. No, Todavía tenemos tiempo. Yo creo que pues tenemos un minutico, porque la clase es a las 8:45 comienza la clase, ¿cierto? Tengo entendido. Sí. Entonces Sí. nos queda realmente un minuto, minuto y medio. Entonces no creo que minuto y medio nos alcanzaría realmente a tomar toda la clase que queremos. Por tal motivo, pues a mí me parece interesante y valdría la pena volver a retocar esto en la próxima clase y verlo completamente otra vez. ¿Le parece, Jamie? Sí, profe. Porque sí me parece interesante. Bueno, otra cosa, por favor, sí les iba a pedir que los que ya hicieron su presentación pueden ir subiendo su presentación allí en la plataforma para que sea la evidencia del trabajo que se hizo, ¿sí? Pues yo pensaba que todos íbamos a alcanzar a hacer la exposición entre ayer y hoy, pero qué cosa tan complicada porque es que hay mucho que decir. Entonces espero que la próxima clase los que faltan sí la hagan. Tenemos 1:30, entonces en 1:30 imposible que no hagamos la clase para 4 personitas que faltan, más Jamie la mitad, ¿cierto? Ese sería. Entonces, por favor, suban las presentaciones y yo amplío el tiempo también entonces de las presentaciones para los que faltan para que las suban la próxima semana, porque la había colocado hasta mañana, pero bueno, voy al espacio para que amplíe más. Listo, mis hermanitos, muchísimas gracias. Y pues nos vemos en la próxima clase, Jamie. Qué pena tuve que cortarla así, pero el tiempo no nos da para más. Qué pena con usted. Pero bueno, más se prepara para la próxima. Sí es, profe, sí es. Profe, una pregunta, ¿puedo subir la presentación o la subo después que termine la exposición? Su merced verá, si la quiere subir de una vez, tranquila, la sube de una vez y queda de una vez saldado y ya sabe cuál, ya está todo listo, no hay problema por eso. Los que la tengan la pueden subir de una vez. Listo, no hay problema por eso. Bueno, mis hermanos, entonces nos vemos en la próxima clase porque son las 8:45 ya. Corran, por favor, que el salón de Ñun. Y gracias por las presentaciones, muy bueno. El último que llegue gasta tinto. Con empanada.